Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Mujer, Centro PA, First Latino Podcast. Esta vez hablaremos de premoniciones, manifestaciones y sucesos inexplicables. Espero que les guste este nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Código Mujer. Hoy vamos a hablar de cosas paranormales, experiencias de cuando las cuentas nadie te cree. Hoy estoy aquí con Yolanda, que me va a contar una historia que te va a dejar asustado. Con los cabellos de punta. ¡Vámonos! Sí. Bueno, ¿cómo estás, Yoli? Yo aquí muy bien, nuevamente reingresando aquí nuevamente para la nueva temporada Código Mujer, todas con energía positiva, tú ya sabes, aunque el podcast de hoy es experiencias paranormales. Uh-huh. Yo quisiera que tú me cuentes tu experiencia paranormal. La mía es de miedo, la tuya no sé. Bueno, está bien. Yo les voy a contar una que tiene que ver con algo que me salvó la vida. Estaba hace como unos 10 años más o menos, aquí en nuestra ciudad de Harrisburg. Es muy pequeña y en esos tiempos no habían lugares a donde fuéramos a disfrutar, ¿verdad? Casi. Entonces había alguien que estaba haciendo eventos para latinos. Pero una noche yo tengo un sueño que iba en mi automóvil y junto a mi auto iban unas personas con las que yo practico cosas espirituales. Y me quedé así como sorprendida porque esas personas en especial eran las que iban conmigo. Entonces voy manejando y de repente me doy cuenta que voy manejando en las nubes. Y yo me quedo como que, ¿what? Pero en mi sueño yo iba consciente, yo iba analizando las cosas. Y en eso que voy manejando en las nubes, por cierto, otra vez, veo que algo pasa por encima y veo la sombra, pero no escucho nada, no se escucha absolutamente nada. Y dije, eso no es un avión, pero tampoco es Superman. Entonces, sigo manejando y sigo sacando la cabeza, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando por encima de mí? Entonces, como 2, 3 veces pasa hasta que por fin, junto a mí, se pone un Pegaso y un ángel. Wow. Y yo me quedé así como tú. ¿What? Porque yo iba consciente en mi sueño. Y yo no dije absolutamente nada, nada más me quedé así como que, what's going on? Y me dice el ángel bien clarito, cuando escuches estas palabras, súbete a tu carro y vete. Y yo me quedo, ¿cuáles son las palabras? Y me vuelve a repetir, cuando escuches estas palabras, súbete a tu carro y vete. Y se fue. Y yo me quedé como que, ¿Cuáles palabras? ¿cuáles palabras? O sea, por Dios. Entonces me desperté, en ese momento me desperté. Y ya, me voy un día a este baile que les estaba contando al principio. Cuando se acaba el baile y todo, me dice mi amigo, oye Jessie, déjame te acompaño a tu auto porque obvio vienes sola y pues la zona no está muy buena. Y yo, bueno, pues claro, obvio. Ya, vamos hacia mi automóvil y a mí se me ocurrió estacionarme en una esquina cerca de un árbol bastante grande, que la verdad es que estaba el árbol tan grande que no se veía del otro lado, ¿verdad? Quién estaba parado ni nada. La calle parecía absolutamente vacía. Entonces él y yo vamos platicando, no vamos poniendo atención. Llego a mi auto, cuando lo voy a abrir, siento que alguien se me para cerca, pero demasiado de cerca, y es cuando tú reaccionas, ¿no? Como que dices, Claro. excuse me, y me ponen una pistola así, pero me la encajaron que yo no podía ni respirar de tan encajada que la tenía. Y no mi amigo, bueno, déjenme les digo que yo soy chilanga, y mi amigo también, porque nos quedábamos de ver para ir a bailar cumbias. Entonces, como clásicos chilangos, valenos, ya sabes tú, me dice, no, él le dice a ellos, sorry, no speak English. Y me dice a mí, súbete a tu carro y vete.
Cuando yo escucho eso, lo primero que hice fue obvio. Quedarme como que más sorprendida, no tanto por la pistola ya no me interesó la pistola. Yo me acordé del ángel. De las palabras que sí, te dijo, fue pues, exactamente lo que me eso, dijo. claro. Entonces, Fue tu ángel. ajá, entonces, obvio, yo me hice como que no entiendo inglés, porque ellos me estaban pidiendo las llaves de mi auto. Y agarré, me subí a mi auto y me fui. Pero cuando yo me iba yendo, yo escuché bien clarito que una de estas personas en inglés le dijo a la otra, ¿no te diste cuenta que habían personas en ese auto? Y en mi auto no había nadie, iba yo sola, pero ellos veían a alguien en mi auto, como en mi sueño. Cuando te dije Claro. que en mi sueño al principio yo veía a las gentes que están relacionadas con lo espiritual. No, yo iba manejando temblando entre la emoción de lo que sucedió, el miedo de que estas personas me pusieron la pistola, y yo agarré y me fui como que no entendí nada. O sea, yo no me la creía, literalmente yo no me la Te creía. salió igualito. Igualito. Claro. Sí. Y tu ángel fue tu amigo. Que te Así dijo, fue. súbete al auto. Así fue. Claro. Wow. Wow, eso Sí. más que nada, tu sueño fue una premonición Ajá. de que salves tu vida. Y las palabras fueron las de tu amigo. Sí. Ay, tremenda experiencia esa. Ahora te toca a ti que me cuentes. Bueno, te voy a contar. Lo que pasa, verás, yo tenía a mi niño que tenía 4 años y algo, así, ¿no? Y le salió a mi esposo un trabajo en Cuenca. Entonces yo para que yo no me quede sola en el departamento, dije, si quieres andate donde tu mami. Me fui con mi niño, donde mi mami me dio un cuarto pequeñito ahí. Ajá. Y ahí como a mi hijo le apegué la cama contra la pared para que duerma él y no se caiga de la cama, dormía conmigo. Bueno, yo me acosté a dormir y todo eso una noche. Cuando de pronto, serían las 10, 11 de la noche, yo apagué la luz para que mi niño se duerma. Ajá. Se durmió. Cuando sentí que alguien entró al cuarto y se acostó a mi lado. Wow. Ya, se acostó a mi lado. Y yo despierta. O sea, ¿cómo te digo? Y me empezó a abrazarme, o sea, pero me abrazaba así de la cintura. Y pero nada más lo sentía, no lo veía. No le veía. Yo sentía Ajá. y no podía, pero mover porque me agarraba con todo brazos. Yo no podía mover ni los brazos. Okay. Mira, eso, o sea, yo me ponía a rezar. Digo, Dios, ¿qué es esto? No, aquí no hay nadie, porque yo estaba despierta. Y me ponía a orar y me iba aflojando y se iba. Iba aflojando, pero dejaba de orar y regresaba con más fuerza. Y eso pasaba así algunas noches, cosa que yo ya dormía con la luz prendida. Y con la luz prendida entraba y me hacía igual. Y cuando llegaba mi esposo, él no hacía nada. Hasta que una noche yo estaba así, ¿no? Y prendida la luz. Estaba ahí. Cuando mi hijo me dice, chiquito, me dice, mami, apague la luz. Yo apagué la luz para que él se duerma. Ajá. Y ya yo también me he estado quedando dormida cuando siento nuevamente que entra y se acuesta a mi lado. Y me aprieta así, pero durísimo, durísimo, durísimo. Y me cogía con las manos, yo empecé a rezar y logro sacar una mano. Y como ahí se prendía la luz rapidito, le prendí la luz. Y mi hijo se despierta asustado. Ajá. Y me dice, mami, ¿quién es ese que está parado ahí al frente de la cama de usted? Le digo, yo no veo a nadie, mi hijo. Dice, vea, mami, no le veo, usted está ahí está con una capa y está con un sombrero alto. Y mi hijo se reía con él. ¿A tu hijo no le daba miedo? No le daba miedo, él se reía. Qué cosa tan interesante. Sí. Wow. O sea, ¿cómo te digo? O sea, le vi así y se reía con él. Y le digo, mi hijo, si no hay nadie, véale, ahí está pegándose a la mesa, me decía. A la mesita de la televisión, ahí está. Y le está mirando a usted. Oh, my. Yo no le veo a nadie. Yo me empecé, cogí un rosario de ahí, le apreté en mis manos y empecé a rezar. Él dice, mami, ya se fue, ya cerró la puerta. Me dijo así, ya se fue, ya cerró la puerta. Entonces, esa noche yo le cogí a mi niño, puse unas almohadas debajo del colchón y le puse a mi niño al canto.
hacia el canto de la cama, porque él dormía al lado de la pared. Fue santo remedio, no regresó más. Y de ahí llegó mi esposo. Ajá. Fin de semana llegó mi esposo, y ahí mismo en la casa, ¿no? Como llegó donde mi mami, yo me daba ganas de ir al baño. Ahí. Y le digo a él, acompáñame, ve, le digo, acompáñame al baño. Está de noche, ha de haber sido las 9 de la noche ahí, ¿no? Y dice, no, dice, anda nomás, porque era en la conversa con mi mami. Ajá. Anda nomás vos. Y le digo, bueno, yo creo que se le hizo raro que le preguntaras que te acompañara al baño, ¿no? Sí, agarré y me fui al baño. Pero era atrás en el terreno, el baño de mi mami, que teníamos atrás, ¿no? Porque es una propiedad bastante grande. Ajá. Me fui yo atrás, y estando abriendo la puerta del baño, me hizo feo el cuerpo, como que me dio un escalofrío, y sentí que me agarraron las piernas. Yo no entré al baño, te cuento, no entré al baño, y me regresé de una corriendo. Wow. Y le digo a mi esposo, le digo, algo me pasó atrás, le digo, yendo al baño. Le digo, alguien me cogió las piernas. Y ella se ríe. Vea lo que dice su hija, le dice a mi mami. Wow. Imagínate que te hubiera agarrado cuando ya hubieras estado sentada. Wow. Uy, me agarraba de otro lado. Como No. dice, tenemos un dicho, como el tigre de Santa Julia. Ya. Y eso pasó, ¿no? Esa noche y todo eso. Pero a mí no me dolía nada, pero solo sentí clarito que me agarró de las piernas. Wow. Total que el otro día me dice, nos vamos a ir a no sé qué, era alguna fiesta, alguna cosa de esas, ¿no? Y le digo, me voy a poner una faldita. Me pongo la falda, era a las 3 de la tarde la fiesta, que estábamos invitados. Me pongo una falda y todo eso. Cuando me dice, ¿y así te irás a ir? Me dice mi esposo, mira cómo estás las piernas. Me regreso a ver unas manos impregnadas en cada pierna, pero con unos moretones de esos, pero, ¿qué te digo? Eran púrpuras mis piernas. Oh, my. Yo también, y no me dolía. ¿Y no te dijo tu esposo quién te agarró? Ah, pero él sabía. Sí, yo le dije. ¿Te acuerdas que dije que ayer de noche me cogí? Cosa que él también se quedó. Fríísimo. Y eso no me quitaba esos moretones. Y era 2 meses y no me quitaban los moretones de las piernas. Eran los dedos como que se iban yendo poco a poco de mis piernas. No pude ponerme falda en cuánto tiempo. Eso te cuento mi experiencia. Dije algunas otras cosas tan sí me han pasado, pero hasta ahí. Que me han moreteado, me han rasguñado y todo eso. Qué miedo. Sí. Pero siempre el mismo tipo. Parece que sí, no sé. Sí. Pero hasta yo, que te viniste a vivir para acá. Me vine acá. Y mi mami, viendo eso, me regaló, me dices, para todas las cosas malas, que los espíritus malignos que se te pegan a ti. Me regaló esta medallita de San Benito, no sé. Ah, ¿no? sí, qué bonito, sí. Me dijo, esto es para ti porque vi lo que te hicieron, ¿no? Eso te ha de proteger mi hija, me dice. Yo le tengo, mi mami ya no está, pero mi medalla la tengo conmigo. Ah, qué bonito. Eso es mis experiencias. Y aquí fue también terrible lo que me pasó, pero bueno, eso sería para otra vez contar eso, ¿no? Cuando vine acá. Me parece muy bien. Nos cuentas la siguiente temporada. Claro. Bueno, ¿qué les pareció nuestras historietas? Como verán, nos cambiamos de lugar porque estamos jugando a la sellita caliente. Y ahora vamos a pasar la taza a ver quién nos cuenta otra historieta de terror. ¿Qué tal tú? Hola, chicas, qué emoción estar aquí con ustedes. A ver, hay muchas historias, ¿no? Pero bueno, les voy a compartir una que me contaron. La amiga de la amiga. La amiga de la amiga de la amiga, que más o menos cuando tenía 15 años, siempre nos íbamos a estas Pascuas juveniles, ¿no? Donde tú estabas con el sacerdote y que hacíamos de la Semana Santa. En mi país muchos se hacían estas como vigilias y todo lo demás, ¿no? Cuando en eso, bueno, estábamos orando, estábamos ahí, y la única situación fue en que una persona estaba confesándose con el sacerdote, ¿no? Entonces todos estábamos en la algarabía y que orando, y entonces un rato de esos yo empecé como que a orar e interceder por la persona que el sacerdote también estaba orando.
Cuando en eso, lo único que puedo sentir fue como que me regresó a ver y sentí que algo vino a mi cuerpo. No sé, Jess, o sea, sentí como que algo sobrenatural, como que sentía, como que me pesaba. Y de ahí, no sé, no te podría decir, pero era una situación en la que yo me desesperaba, era como que me iba, no sé, una situación que no sé cuánto tiempo duró, no sé, pero lo único que me acuerdo fue en que veía muchas situaciones, veía como que ángeles, veía como que lloraban, gritaban, se desesperaban por mí, o sea, había el punto donde tenía tanta fuerza que a mí me cogieron entre muchos amigos y no me podían soltar. ¿Y este lugar era adentro de una iglesia? Adentro de una iglesia. Wow. Adentro de ¿Pero una qué iglesia. estaban haciendo en el momento? ¿Era una vigilia, una misa? ¿Qué era? ¿Un servicio? Sí, ¿O era una especie como, era una vigilia Ajá. de Semana Santa, donde estábamos orando, estábamos haciendo la tradición, ¿no? El Vía Cuando tú Crucis dices y que todo. se te metía algo, ¿pero qué sentías? ¿Frío, calor, susto, miedo? Fue un golpe. Okay. Fue un golpe donde me tumbó. O sea, lo único que yo sentí fue boom para atrás. Entonces yo dije, wow, o sea, no me acuerdo mucho, no me acuerdo porque eso te digo ya pasó hace mucho tiempo, pero te podría decir en que sentía una especie como de una angustia, una desesperación, pero también no estaba yo dentro de mis cabales. Era como que yo sentía que algo salía que no era de mí. Yo sentía eso. Entonces no sé, es que podía haber sido. Se te subió el muerto, como dicen en mi país. Pero y más o menos ¿qué Sí. será? Un Ok. espíritu, pues, un Sí. espíritu. Sí. Chocarreros, De ¿qué es pronto eso, Ana? Chocarreros, ¿cómo se...? Se nos chocan. Sí. ¿Y después qué hicieron? Mira, el sacerdote interfería por mí. Intercedía por mí el sacerdote. Entonces yo decía, yo no podía saber, pero las personas que me contaban, mis amigas, me decían, o sea, mira, nos pasamos así. Tú hablabas muchas cosas del sacerdote que en la vida a lo mejor él no pasó. Wow. Entonces era un demonio, digámoslo así. O sea que era como en las películas que hablas otras lenguas y sabes los secretos de todo mundo. De todo mundo, y Wow. yo le decía todas esas cosas al sacerdote. Y el sacerdote decía churros, o sea, él me contaba y él conversaba y decía, habían situaciones que ya te nos ibas, Wow. ya te ibas. No sabíamos más, entonces era como que él se daba ya por vencido. Bueno, si tal vez me está escuchando una de mis amigas y amigos en los que pasamos en las Pascuas juveniles, Un saludito un para saludo, tus amigos. sí, ellos pudieran corroborar la situación en la que pasamos. Sería muy interesante también. Eso daría fe de tu conversar experiencia, qué es fue lo que terrible. pasó. Que nos cuenten y más todo. también. Sí, claro, hacer Yo sé que Jessica Ajá. tiene muchas historias. que muchas contar. historias, sí, Sí, también. mi casa está embrujada. para que no sabías. Sí. Y me lo viene a decir ahora que estoy aquí. ¿En serio? Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿esa misma noche te sacaron el chamuco o te fuiste a tu casa o qué pasó? No, es que lo que pasa es que nosotros teníamos toda una vigilia, era prácticamente como la Semana Santa, donde nosotros estábamos ahí. Estábamos, como quien dice, enclaustrados, estábamos metidos ahí, un grupo de jóvenes, un grupo que nosotros hacíamos las Pascuas juveniles. Entonces, yo creo que unas 2 horas, 3 horas, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero lo que sí me acuerdo es que estuve totalmente adolorida porque mi posición era en cruz, totalmente mojada por el agua bendita que me botaron. Me acuerdo con su cruz de San Benito que por poco y te daban que salga, pues porque prácticamente tú estabas poseída, digamos así, en un trance, que yo no me acuerdo. O sea, que para ti hicieron un exorcismo. Como más o menos un exorcismo. Y tengo muchos amigos que también los hicieron, entonces sí sería chévere saber Fuerte, de esa ¿no? situación. Sí, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué edad tenías tú?
Tenía 13 años. ¡Qué joven! O sea que tú no tienes conciencia 13 tampoco, años. porque así estuvieras consciente de lo que se estaba pasando. Ajá. Estás muy joven. Estaba muy joven, sí, 13 años. Pasamos muchas cosas ahí, muy bonitas también, muy, muy lindas. Pero bueno, a quien le toca también el siguiente. Bueno, mi historia es boring, pero no, es una historia paranormal, pero yo lo diría más bien de manifestación. Todos tenemos alguna época en nuestra vida donde nos hemos sentido vulnerables, donde nos hemos sentido acorralados, donde, oye, no encontramos salida a un problema. Esa es la historia. Yo llegué a Estados Unidos y llegué con familia, pero hubo una situación en la que me vi en la necesidad de buscar otra casa. ¿Okay? No conocía a muchas personas, no sabía a quién preguntar, joven, bella. No, hasta ahora. Gracias. Pero era una época bastante fuerte porque emigrar hace más de 20 años es otra historia, ¿no? La networking era diferente, de tocar puertas y tú sabes, era difícil, ¿no? Tener esos contactos. Y recuerdo el río Susquehanna de Harrisburg. Ya. Recuerdo haberme sentado, o sea, desesperada, ¿qué aquí hago? ¿Quién le pregunto? Me senté, empecé como a relajarme, a buscarle como un espacio dentro de mí, dentro de ese espacio bonito, a meditar y ver cómo conseguía la solución, qué hacía. Y recuerdo que tenía una libreta donde empecé, como quien dice, los pros y los contras, me voy, no me voy, a quién pregunto, a analizar mis ideas, organizar mis ideas. Total que bueno, pude hacer una meditación a lo natural, espontánea. Antes de eso ya yo tenía un cierto conocimiento de la metafísica, porque una amiga me introdujo a la metafísica en Venezuela y había asistido a algunos grupos de meditación. No estaba totalmente formada, pero sí tenía un conocimiento básico. Bueno, ahí apliqué mi Connie Méndez y me empecé a manifestar. Me empecé a visualizar qué quería hacer, qué era mi próximo paso. Y bueno, me relajé, me calmé y empecé a caminar. Empecé a caminar en dirección hacia el Capitolio, ¿se acuerdan? Me tomamos las fotos, que uno pasa por las iglesias. Y recuerdo haber pasado por la iglesia de San Patricio, que es la catedral. Y venía una señora en sentido opuesto. La señora me veía la cara de desespero, ¿sabes que la gente se conoce cuando tiene un problema, ¿no? La preocupación. Se le ve la... Y siempre se te acercan personas en ese momento y tú sientes, ¿no sabes? Que son de repente Bueno, personas que... esta señora me dice, ¿estás bien? Y me lo dice en español. Ya. Wow. En español. Wow. ¿Estás bien? Establecimos conversación, Ana. Ok. Hasta ahora ella está aquí, me imagino. Sí he tenido contacto Sí, con contacto ella. con ella. Y me llegó como quien dice, como anillo al dedo, porque yo estaba desesperada, no tenía a esa otra persona que me pudiera ayudar. Empezamos a hablar, intercambiamos los teléfonos. Al siguiente día fue a verme. Wow. Donde yo estaba trabajando. Y esa persona se convirtió en mi amiga, se convirtió en mi protégé, por decirte de alguna manera. Me dio posada en su casa, me enseñó inglés. Wow. La señora María Génico de Colombia. Y la tengo mucho aprecio, mucho cariño y le debo mucha gratitud. Y yo pienso que en ese momento de soledad, de amargura, de tristeza, saqué algo dentro de mí y manifesté que me llegara una ayuda. Y sentí que alguien más estaba allí y me la enviaron a mí. Y así fue mi historia de manifestación. Qué bonita. Qué bonito. Y que te haya llegado específicamente a alguien en español, la verdad es que me sorprende. Sí. Yo sí creo que alguien llegó y me la enviaron y yo creo que fue de allá arriba que vino esa ayudita. Y siempre lo agradezco. Qué bien. Y ahora paso mi taza. Ana, ¿tienes algo? La verdad, yo lo único que tengo es que cuando estaba pequeña, a los 10 años, sentía una persona que entraba al cuarto, más o menos lo que pasaba con Yolanda, y de repente era una casa pesada, o sea, tenía una vibra pesada. Y venía esa persona, lo interesante era que tomaba agua, o sea, se servía agua, todas las noches venía, se servía agua, se bebía el agua y se sentaba en la cama.
Y eso era lo único que hacía. Y eso era noche tras noche, tras noche, yo decía, ¿pero qué es esto? Y yo nunca me quitaba, yo estaba pequeña, nunca me quitaba la sábana de la cabeza, porque me daba como miedo en ese momento de lo que iba a ver. Pero se repetía ese sueño por mucho tiempo. Así mismo como tuve un sueño, que vi una mezquita en mi sueño, y fue donde yo, después de muchos años, cuando ya crecí, pude visitar eso. Y esos son sueños a veces que se te presentan quizá antes de que pasen. Entonces es algo increíble porque tú no sabes y no entiendes en ese momento qué es lo que está pasando. Yo estaba como 10 años y entonces ya cuando tenía como una edad de 15 ya se pararon todo ese tipo de sueños. Y hasta más grande ya cuando crecí entendí las razones por las cuales soñaste. Porque quizá eran lugares donde ibas a visitar en algún momento. Y eso fue lo que me pasó. Y igual contigo estoy de acuerdo con la manifestación. Y hay personas que se te acercan, que vienen hacia ti a veces de la nada y tú no las conoces, pero parece que las has visto de hace años, de hace mucho tiempo, pero no sabes, ¿no? Este fue otro capítulo de Código Mujer. No te olvides de darnos like, compartir y seguir nuestras historias en las redes sociales. Estamos en Spotify, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.